Bien, el día de hoy vamos a iniciar un nuevo video, un nuevo ejercicio. El día de hoy vamos a analizar lo que es la ley de cosenos. Por lo que entonces vamos a ver a qué se refiere y qué es en lo que nos ayudará a resolver en triángulos oblicuángulos. Adelante. ¿Qué tal? Analicemos ahora la ley de cosenos. Dicha ley también es aplicable en los triángulos oblicuángulos. Generalmente nada más se aplica en esta, no como la ley de senos que también la puedes aplicar en cualquier tipo de triángulo. Llámese un triángulo equilátero, llámese un triángulo escaleno, llámese un triángulo isósceles, llámese un triángulo rectángulo. La ley de cosenos la aplicamos siempre con triángulos oblicuángulos. Ahora, para poder aplicar la ley de cosenos debemos de saber que esta se ocupa principalmente para calcular los lados de un triángulo oblicuángulo, que son en este caso los que están de azul, el lado A, el lado B y el lado C en minúsculas. Las letras rojas, que están en mayúsculas, es la representación de los ángulos. Debemos de saber que para poder conocer estos lados están estas fórmulas que están aquí en la parte derecha de su pantalla. Para entender cómo se sacan del triángulo, estas relacionan directamente los lados contrarios al lado que quiero encontrar. Por ejemplo, para encontrar el lado A, debo de conocer la punta contraria, es decir, el lado C, el lado B y el ángulo A. Es decir, necesito conocer esta punta contraria. Por el contrario, si lo que quiero conocer es el lado B, necesito conocer el lado C, el lado A y el ángulo B. En su defecto, si necesitamos conocer el lado C, lo que necesito conocer es el lado A, el lado B y el ángulo C. Esto implica entonces que debemos de conocer siempre las puntas contrarias al lado que queremos encontrar. Ok, a veces, solo a veces, no tenemos opción de sacar el ángulo, ya sea el A, B o C, utilizando la ley de senos, que generalmente es lo más fácil. Para hacerlo con la ley de cosenos, lo que tenemos que hacer es despejar de una de nuestras fórmulas al ángulo que deseamos buscar. Entonces, para hacerlo, por ejemplo, si deseo conocer el ángulo A, ¿sí? El ángulo A, tendré que despejar de su fórmula donde está presente. Es decir, de la fórmula del coseno o para encontrar el lado A. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es despejar dicha fórmula para poder dejar todo en términos del ángulo A. Entonces, si yo tengo que es A cuadrada igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2BC por el coseno de A, lo que haremos para despejar
es recordar que en los despejes lo que está sumando de un lado pasa del otro lado restando, lo que está multiplicando de un lado pasa del otro lado dividiendo, etc. Entonces, b cuadrada y c cuadrada están sumándose, van a pasar del otro lado restando. Entonces nos va a quedar a cuadrada menos b cuadrada menos c cuadrada. Esto es igual a menos 2bc coseno de a. ¿Sí? Ahora, por la situación de la igualdad, yo puedo transponer términos, es decir, lo que tengo de un lado es igual a lo que tengo del otro lado. Por lo tanto, puedo decir entonces que menos 2bc coseno de a es igual a cuadrada menos b cuadrada menos c cuadrada. Y ahora, me estorba menos 2bc. Menos 2bc está multiplicando. ¿Cómo va a pasar del otro lado? Pues dividiendo. Entonces nos queda coseno de a es igual a cuadrada menos b cuadrada menos c cuadrada. Todo esto que lo divide, menos 2bc. Y entonces yo, si deseo saber ese ángulo, o el coseno de a en este sentido, lo único que tengo que hacer es sustituir estos valores que conociera yo en el triángulo oblicuángulo, ¿sí? Que sería a cuadrada, b cuadrada, c cuadrada, entre menos 2bc. ¿Sí? Y si ya lo único que deseo es conocer el ángulo este que nos falta, que sería el ángulo A, lo único que tengo que hacer es despejar el coseno. Para sacar el ángulo A, esto va a ser igual al coseno inverso de lo que tenga yo en a cuadrada menos b cuadrada menos c cuadrada sobre menos 2bc. Nos queda entonces de esta manera que los ángulos, ya con las fórmulas despejadas, nos quedaría así. Ya lo único que si tú quisieras saber es el ángulo de A, pues tendrías que hacerlo como lo hicimos en la parte anterior, despejando al coseno de A, lo vas a pasar como coseno inverso para que lo puedas poner en la calculadora, perdón. Y entonces te queda de esta manera. Entonces, pues nos queda prácticamente la ley de cosenos para calcular los lados con estas fórmulas y la ley de cosenos para calcular los ángulos con estas fórmulas. Ya aquí nada más tenemos que recordar que solamente en la calculadora hay que despejar o utilizar Shift Cos en cada una de ellas. Ok, analicemos entonces este ejemplo. Lo que vamos a hacer es encontrar primero, por medio de la ley de cosenos, el lado C, que es faltante, y ya de ahí podríamos utilizar ley de senos y después teorema de ángulos internos para encontrar los dos ángulos faltantes, o podríamos hacerlo directamente aplicando alguna de las fórmulas de ley de cosenos. Entonces, conocemos el lado o del segmento BC, el lado A sería entonces A vale 11, B vale 5 y el ángulo C vale 20 grados. Por lo tanto, yo puedo conocer directamente el lado
C. Entonces, si llamo la fórmula, decía C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada menos 2A por B coseno de C. En esta yo ya puedo sustituir directamente. Tenemos entonces que C cuadrada es igual a 11 al cuadrado más 5 al cuadrado menos 2 por 11 por 5 por el coseno de 20 grados. Entonces nos queda que C cuadrada es igual 11 al cuadrado te da 121 más 5 al cuadrado 25 menos 2 por 11 por 5 que te da 110 por el coseno de 20 grados. Entonces nos queda C cuadrada es igual a 146 menos 110 por el coseno de 20 grados es igual a 103.36. Obviamente estoy haciéndolos con ayuda de una calculadora, esta parte del coseno con la situación de la multiplicación. Luego, nos queda entonces que C cuadrada es igual 146 menos 103.36 nos da 42.64. Ahora, para saber el valor real de C, esto es lo que valdría el C al cuadrado o C cuadrada. Para saber el valor real de C, lo que tengo que hacer es despejar la potencia. Operación contraria a la potencia es la radicación o las raíces, por lo tanto, ese 2 va a pasar del otro lado como una raíz cuadrada. Entonces C es igual a la raíz cuadrada de 42.69. C entonces, sacando la raíz, es 6.52 metros. Y entonces acabo de encontrar el lado C, que sería este. ¿Sale? Ya tengo los tres lados. Ahora, lo que tengo que hacer es encontrar uno de los ángulos. También voy a emplear la ley de cosenos para hacerlo. Para eso llamamos a nuestra fórmula. Lo que quiero encontrar ahora es el ángulo A, y por eso la fórmula despejada ya es esta que apareció aquí. Coseno de A es igual a B cuadrada más C cuadrada menos A cuadrada. Todo sobre 2BC. Entonces, sustituimos. Tenemos que el coseno de A es igual a B cuadrada, que en este caso es 5 al cuadrado, más C cuadrada, que en este caso es lo que encontramos apenas, 6.52. Sí, más 6.52 al cuadrado, menos lo que vale el lado A, que en este caso es 11, al cuadrado, entre 2 por lo que vale B, que es 5, por lo que vale C, que es 6.52. Y haciendo la operación, esto nos da. Estas serían las operaciones que nos salieron. 5 al cuadrado 25, 6.52 al cuadrado 42.5, 11 al cuadrado 121, 2 por 5 por 6.
52 te da 65.2. Cuando reducimos esa parte, nos queda entonces esto que salió, menos 53.5 sobre 65.2, quedándonos cuando se hace la división de menos 53.5 entre 65.2 menos 0.8205, despejando el coseno, pasa del otro lado como coseno inverso de 0.8205, no olvidando que es menos. ¿Sí? No olvidando que es menos. Quedándonos un ángulo de 145.1 grados. Ok, para simplificarnos la situación ya no vamos a aplicar otra fórmula de coseno, simplemente vamos a utilizar la teoría de los ángulos internos de un triángulo. Esta nos dice que la suma de los tres ángulos interiores del triángulo nos debe de dar 180 grados. Entonces conocemos el ángulo C, que en este caso es 20 grados, el ángulo A, que es 145.1, y entonces despejamos. Sabemos que A más B más C debe de ser igual a 180 grados. Despejando la fórmula, quiero encontrar el ángulo B. Va a ser igual, B va a ser igual a 180 grados menos el ángulo A, que quedamos que es 145.1, menos el ángulo C, que es 20 grados. Por lo tanto, B es igual a 14.85 grados. Y es así como encontramos los tres situaciones faltantes, un lado y dos ángulos, por medio de la utilización de la ley de cosenos. Bien, como verás y como viste, la ley de cosenos nos ayudó a encontrar el lado faltante y los ángulos también. Simplemente nada más es empezar a ver cuál es la bondad de utilizar esta ley. Sin más, me despido de ustedes, esperando nos veamos otra vez en estos caminos matemáticos.